tengo el gusto de dejarlos con Rebeca para que nos explique un poco cuál es el rol de una psicóloga en los equipos de negociación táctica y sobre todo este es un tema muy práctico, entonces posiblemente nos va a comentar de algún caso paradigmático. Voy a estar al tanto de todas las dudas que ustedes tengan en el chat, las vamos a hacer al final de la ponencia de Rebeca y pues ahí podríamos compartir un poco más con ella sobre su experiencia. Entonces, Rebeca, te agradezco muchísimo que hayas podido sacar este espacio y pues te dejo para que nos expliques qué hace una psicóloga asesorando al equipo de negociación táctica de la policía. Muchas gracias, Cristian. Gracias por el espacio, por poder compartir estos temas y bueno, buenas noches ya para todos las alumnas y alumnos de este curso. Un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos varias labores dentro de la unidad, del equipo de negociación táctica. Anteriormente éramos 3 psicólogas, en este momento vemos 2 de oficio trabajando para el equipo como tal. Las labores que tenemos, se los voy a ir como explicando un poquitito, tal vez algunas pues ya las conocen, digamos, a profundidad en otras áreas, digamos, por ejemplo, nosotros somos las encargadas de hacer los procesos de selección para las personas que forman parte del equipo de negociación. Importante, el equipo de negociación, quien negocia son policías. Es personal del OIJ que como una carga adicional a su trabajo, decide voluntariamente ser parte del equipo de negociación, ¿verdad? Entonces, esto es un tema importante porque de requisito previo, por ejemplo, a ser negociador o negociadora, que es el rol que ellos asumen, está el tema de tener una carrera policial dentro de OIJ, ¿verdad? Y ser persona funcionaria del OIJ en una labor policial. Esto es muy importante porque sí es necesario tener claridad de que la labor de negociación es una labor policial, no es una labor de psicología. ¿Y esto por qué? Porque estamos trabajando con gente con algunos perfiles de peligrosidad, con algunas condiciones que en muchas ocasiones, si bien es cierto, no se busca llegar a digamos, a la violencia o al ataque o a detección o a detener a la persona de forma violenta ni nada, tampoco podemos, digamos, dejar de lado la posibilidad de que eso suceda si en algunos casos así se da la situación. Entonces, en el tema de este contexto, como les explicaba, la labor de negociación la hacen los policías y dentro de mis funciones, ahora sí, para retomar lo que les estaba contando, una de mis funciones son los procesos de reclutamiento y selección para ellos, ¿verdad? Y ellas. Entonces, es un proceso interno, se hace ¿verdad? Un proceso de reclutamiento, se hace una publicación, se invita a las personas y se hace un proceso porque hay ciertas cualidades adicionales a ser policía que se requieren para esta parte de la negociación. Entonces, está este proceso dentro de nuestra labor y según el protocolo que nos rige, nosotros hacemos toda la parte de valoración de competencias psicolaborales y revisamos de temas de rasgos de personalidad que de todos modos ya se habían revisado para estas personas cuando entraron al OIJ en primera instancia, pero se revisa un poco al respecto y después de forma en conjunto, junto con la jefatura del equipo de negociación y la jefatura de la gran oficina a la que pertenece, se hace por medio casi siempre de Assessment Center, ejercicios prácticos para revisar algunas competencias que hace falta y demás, ¿verdad? Dichosamente, como dice mi jefatura del equipo de negociación táctica, aquí a la gente habemos muchos masoquistas, ¿verdad? Porque es una labor voluntaria y a pesar de ser voluntaria, hay mucha gente que quiere participar. Entonces, dichosamente nosotros, por ejemplo, en el último concurso que tuvimos 110 candidatos para participar y de esos 110 candidatos, 50, ¿verdad? O sea, es un porcentaje muy alto en procesos de reclutamiento y selección, pasaron a la etapa de Assessment Center, entrevistas y demás, ¿verdad? Entonces, eso es algo interesante al respecto. Después está la formación, la parte de capacitación y formación propiamente para el grupo de negociación, ¿verdad? En temas de psicología que podrían ser de utilidad para ellos, ¿verdad? Entonces trabajamos por medio de entrenamientos, trabajamos mucho con psicodrama, trabajamos mucho el tema de roleplay y demás. ¿Para qué? Porque de una u otra manera son grupos policiales que necesitan
tolerar el estar a altos niveles de presión, a altos niveles de incluso de ofensas, de que los traten mal, de que les verá, de que les griten y demás, porque las negociaciones pueden tomar este matiz de violencia. Entonces se les da un entrenamiento en esta parte y constantemente la lucha de nunca acabar de parte de nosotras en la parte de capacitaciones es el tema de escucha activa. Siempre sí o sí en un proceso de negociación, y esto lo creo más allá del proceso de negociación policial, creo que desde cualquier proceso de negociación, siempre la escucha activa va a ser un eje pilar, ¿verdad? Un pilar. ¿Por qué? Porque es en función de la escucha activa donde podríamos empezar a tener puntos de encuentro donde se da la negociación, ¿verdad? Donde se da el convencimiento de ceder o demás. Entonces, esa es otra labor que tenemos. Tenemos la labor de acompañamiento en calle, ¿verdad? Que lo voy a hablar en calle, pero no siempre estamos en el sitio. O sea, digamos, esta ya sería la labor propiamente más psicológica, quizás, en la que tenemos una labor interesante y vamos a ver, aquí quiero como poder empezar a explicarles. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando hay un caso en calle? Bueno, nosotros, lo que va, si yo puedo ir al sitio porque está cerca, ¿verdad? Porque primero, bueno, voy a hacer tal vez unas particularidades antes de entrar a esto. La unidad de negociación la componemos miembros de OIJ de todo el país, ¿verdad? Entonces, a como yo tengo compañeros de la unidad, o el equipo táctico, perdón, el equipo de negociación táctica, es que antes se llamaba unidad y por eso me van a escuchar a veces como cambiarle el nombre. Del equipo de negociación táctica puede ser, yo tengo compañeros en Limón, en Santa Cruz, en San Carlos, obviamente de aquí a San José también, ¿verdad? Pero de varios lugares, entonces, dependiendo de donde sea la situación, puede ser que yo me pueda trasladar al lugar o puede ser que no me pueda trasladar. Cubrimos todo el país en todas sus fronteras, en todas sus dimensiones. Entonces, en algunas ocasiones, la asesoría, que es lo que, como se llama, la asesoría psicológica, es la labor que les estoy comentando, la hacemos presentes, como les digo, o la podemos hacer vía remota. Entonces, ¿con qué trabajamos nosotros? Con información como de dos vías. Información de lo que está pasando en el momento del evento o la razón de lo que vamos a negociar. Que aquí vuelvo a abrir otro paréntesis. ¿Qué negociaciones hacemos desde el OIJ? Bueno, nosotros hacemos negociaciones de temas o situaciones que de una u otra manera vayan contra la ley, ¿verdad? Y casi que prácticamente, aunque suene extraño, lamentablemente cuando ya se ha cometido un delito. ¿Por qué? Porque es un tema que ha sido mucho de discusión a nivel de lo que se llama manejo de crisis mayores, que es lo como se llama a nivel de todas las policías, todos estos casos, hay casos en los que nosotros no tenemos injerencia. El organismo de investigación judicial es una policía represiva que actúa después de que se ha cometido el delito. Entonces, por ejemplo, en algunas ocasiones, y antes lo hacíamos, de hecho ahora les voy a contar un poco un caso de esto, nosotros atendíamos los intentos de suicidio, ¿verdad? Los intentos de suicidio en el lugar. Hay dos cosas importantes acá. Primero, el suicidio desde el Código Penal de Costa Rica no es un delito, ¿verdad? No se está cometiendo ningún delito. Y además, esto es una labor más desde las policías preventivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no siempre las personas tienen el entrenamiento o la capacidad de hacerlo y por eso recae sobre nosotros. ¿Qué sí atendemos? Por ejemplo, una banda de asaltantes que cometieron un asalto, se metieron en una casa, se metieron en un banco, en un supermercado, y en medio de que estaban cometiendo el asalto, dieron parte a la policía y se dan cuenta que la policía viene, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que se atrincheran, se pueden atrincherar en el mismo lugar que están asaltando, donde están cometiendo el delito, o se atrincheran en otro lugar, ¿verdad? Otros casos que hemos atendido, una persona que acaba de cometer un homicidio, sí, un homicidio, y se dan cuenta, entonces la policía los persigue, ¿verdad? Y se atrincheran. Eso es como muy común que nos pase. También en muchas ocasiones por intentos de violencia doméstica, por casos de violencia doméstica, ¿verdad? Una situación de violencia doméstica, llaman al 911, 911 ya llega Fuerza Pública en primera instancia debería ser la instancia encargada de negociar. Últimamente sí está siendo así. Sin embargo, hay un delito que se llama
no me acuerdo el nombre completo, directo, pero es el tema de generar violencia a un policía. Entonces, en muchas ocasiones nos pasa que Fuerza Pública llega. Y respeta a la autoridad. Gracias, exactamente. Ok, que Fuerza Pública llega, ¿verdad? Le dice, mire, fulanito de tal, tenemos una llamada 911, usted puede salir, bla, bla, bla. Y empiezan desde ofensas que no se toman como, o sea, no se tipifica o no se consideran, pero sí, por ejemplo, le lanzan cosas o si tiene un arma de fuego, hacen una detonación o cuestiones así, ¿verdad? Entonces, en esos casos, también nosotros acudimos. Después acudimos en casos de lo que se llama, lo que ahorita está como protocolizado como atacante activo, que la labor es muy poca, pero en algunas ocasiones sí trabajamos con ellos, ¿verdad? Que los atacantes activos, bueno, tienen una particularidad de que es muy rápido el tema del atacante activo. Por ejemplo, los ejemplos de atacante activo es como o en colegios, ¿verdad? Como estos chicos o estas chicas que llegan, hacen un ataque pues, masivo a compañeros y después ellos se matan, por ejemplo, ¿verdad? O por condiciones religiosas o demás. Últimamente, acá en Costa Rica, lamentablemente tenemos un riesgo mayor en esta línea y han habido, digamos, algunas intervenciones, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí también hemos participado Perdona, y, la ajá, U vieras que tiene un protocolo muy completo del uh-huh, tema de atacante activo. uh-huh, Revisando la otra vez, tiene entonces, lineamientos muy similares a los que ha manejado el CERT y la institución en general. Entonces, se ajá. tiene el protocolo también. Bueno, eso es excelente y yo creo que antes lo pensábamos como algo muy lejano, ¿verdad? Y ahora sabemos y tenemos conciencia de que es así. Desde el 2020 ha venido, no, mentira, desde el 2019 ha venido en crecimiento este tema del atacante activo y el Ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene una oficina que es la encargada de darse cuenta de estos casos y de investigar. Y para el 2019 habían reportadas, recuerdo, 28 intentos, ¿verdad? O sea, 28 sospechas, y de esos 28 sospechas se lograron evidenciar y se lograron evitar 19 ataques en escuelas y colegios, ¿verdad? Entonces es un tema real sobre el cual necesitamos hablar y qué bueno que la universidad tenga ese protocolo porque es una realidad que tenemos lamentablemente, ¿verdad? Entonces, por ahí ese dato. También, bueno, hemos dado asesorías en temas de secuestros, ¿verdad? Eso es otra asesoría que se da. Entonces, bueno, voy a introducir las funciones con un ejemplo porque creo que es la forma más sencilla de poderles ir explicando. Les voy a dar como un dos, tres, digamos así, como un alineamiento de cuáles son las funciones y después se las voy a ir desarrollando a profundidad con un caso. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nuestra función es dar un perfil, una estimación de perfil del comportamiento humano del momento de la persona que está atrincherada, que está con una toma de rehenes. Ese es otro caso que atendemos, tomas de rehenes, como por ejemplo lo que pasó en el famoso caso Monteverde, ¿verdad? De los casos más famosos, el caso Monteverde de la toma de rehenes al Banco Nacional, en esos casos también. Entonces, nosotros siempre vamos a hablar de personas atrincheradas como las personas que nosotros sospechamos que están ahí contra su voluntad, ¿verdad? Y hablamos de los sospechosos o de los perpetradores como las personas que nosotros sospechamos o tenemos ya en criterio que son las personas que están cometiendo el delito, ¿verdad? Entonces, propiamente. ¿Y por qué les explico esto? Porque en muchas ocasiones hemos tenido casos en los que tenemos personas atrincheradas o personas detenidas que en efecto son víctimas y podemos tener 2 o 3 perpetradores, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros trabajamos o como hemos tenido casos de solo un perpetrador y demás. También tenemos casos donde el perpetrador se atrinchera solo y también, ¿verdad? Entonces hay muchas variedades. Entonces, como les decía, la labor de nosotras es hacer un análisis del comportamiento de la persona y estimar el comportamiento y hacer como un tipo de perfil a partir principalmente del comportamiento y qué de ese comportamiento o de ese perfil que nosotros hacemos le podría colaborar al negociador o a la negociadora para vincular la negociación. Entonces, nosotros
¿Qué utilizamos? Y si ustedes, una pregunta que, por ejemplo, la vez pasada que Chris me invitó, me hacía mucho es, ¿qué es la mayor herramienta psicológica que uno utiliza en este momento? Yo les diría que de herramienta de la psicología y de nuestra, para mí creo que, ¿verdad? La base de la psicología, evidentemente, como se los decía ahora, la escucha activa. Y de herramientas como complemento, casi siempre o sea, lo que se utiliza es conocimiento en temas de personalidades, de trastornos de personalidad, rasgos de personalidad, todo lo que tenga que ver, digamos, prácticamente tener al más o menos conocido el DSM. Por ahí se los puedo, digamos, más o menos ir guiando, o el CI, ¿verdad? O sea, es tener el criterio de cómo se comportan, qué criterios hay, ¿verdad? ¿Qué otras cosas es necesario tener? Conocimientos o al menos pinceladas de lo que son temas de medicamentos, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones nos encontramos con muchas personas que toman medicamentos y evidentemente otro tema en el que procuramos de estar siempre muy actualizados es en el tema de las drogas, ¿verdad? Principalmente a nosotros lo que nos interesa es la reacción en cuerpo, ¿verdad? La reacción en comportamiento, si son estimulantes o inhibidores del sistema nervioso central, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo actúa en la fase de, digamos, de consumo, de ingesta y cómo actúa, por ejemplo, en la fase del bajón que se tiene, ¿verdad? Todos esos elementos para nosotros son muy interesantes y muy importantes porque es lo que nos permite, entonces, empezar a analizar situaciones. ¿Qué analizamos y a qué le damos atención? La razón por la cual la persona está ahí. Necesitamos saber cuál es el delito, ¿verdad? Cuál es la situación. Nos interesa mucho la versión de la persona, del perpetrador, por qué, digamos, por qué se atrincheró, por qué tal cosa, ¿verdad? Porque eso nos va a dar mucha información al respecto. Y esa información la sacamos por medio del negociador o la negociadora. Entonces, ¿cuál es? Y ya la unidad de negociación tiene bastantes años de pertenecer y, por ejemplo, vemos muchos miembros que tenemos muchos años de estar juntos. Entonces, hay una facilidad de trabajo muy grande y como hay entrenamientos, ellos ya saben que dentro del principio de negociación, las primeras por lo menos los primeros 20 minutos de conversación no son con la intención de negociar y no es con la intención de que la persona se entregue o de que libere rehenes. Hago aquí un paréntesis, siempre y cuando los rehenes estén bien, que no estén bajo un nivel de peligro, ¿verdad? Que no estén heridos o que no sea que los tienen amenazados o demás, ¿verdad? Pero sí, al principio de la conversación siempre tiene que haber un espacio para tratar de conocer a esa persona, lo más que nos puedan decir. Nosotros decimos, déjelo que hable, que hable, que hable, todo para nosotros tiene sentido, ¿verdad? Otras fuentes de información que utilizamos, bueno, si la persona tiene antecedentes psiquiátricos, entonces si podemos, empezamos a averiguar de antecedentes psiquiátricos, procuramos con algún familiar, ¿verdad? Poder conversar o que lo manden a traer o que los podamos llamar, lo que sea, ¿verdad? Esto, digamos, desde el área policial se llama inteligencia, la labor de inteligencia y es recolectar todos los datos que podamos, por qué está ahí, qué es lo que está pasando y demás. ¿Para qué? Como les decía, para hacer un perfil en el momento y poder empezarle a dar estimaciones a partir del comportamiento y a partir de la información que tenemos de qué tipo de personalidad podría ser con la que se está negociando. ¿Esto para qué? Para poder marcar las pautas de la negociación. Por ejemplo, no es lo mismo negociar con una persona con rasgos antisociales, ¿verdad? Que además dentro de sus rasgos antisociales lo que tenga muy marcado y predominante es la impulsividad y, por ejemplo, conductas retadoras, ¿verdad? Ojalá de estos muchachitos retadores a la autoridad, no es lo mismo una negociación con una persona así que la negociación, por ejemplo, con un narcisista, ¿verdad? Que nos ha correspondido. O con una persona con rasgos más histriónicos, pero o sea, del quererse mostrar, ¿verdad? Esta cuestión, digamos, como, por ejemplo, nos había tocado un muchacho como con rasgos muy del histrionismo, pero vean que yo soy muy bueno, vean que yo, ¿verdad? El discurso de él dentro de su manipulación, él lo que quería era que la gente le tuviera lástima, ¿verdad? Entonces, todo esto va cambiando las pautas de negociación, incluso cambia no solo las pautas de negociación, sino que cambia la postura tanto del equipo de negociación como del ser. Un tema importante que no les dije, se procura que casi en la mayoría de todos los eventos él nos acompañe.
¿verdad? Porque nosotros somos dos unidades complementarias, porque toda la seguridad del lugar, de las personas alrededor, la mayoría de ocasiones que nos corresponde negociar es en barrios, es en casas o es en lugares con alta población, ¿verdad? De nosotros mismos, eso le corresponde al CERDAL, ¿verdad? Ellos son los encargados y ellos son los que saben de seguridad. Ellos son los que incluso, por ejemplo, ante labores policiales, hay una cosa que se llama hacer perímetros de seguridad, que son cuando ustedes ven, cuando se han pasado por un evento, buenas noticias, estas cintas amarillas que se ponen y hay 3 anillos de seguridad, ¿verdad? Esos 3 anillos de seguridad tienen sus razones de ser y el CERT es, por ejemplo, el que a nosotros nos define si podemos estar. Los anillos de seguridad se nombran. El que está más cerca de la escena es el 1, el mediano, el que está a mitad es el 2 y el tercero es el que está más lejos de la escena. Entonces, ellos son los que a nosotros nos definen por un tema de protocolo de seguridad si podemos negociar desde el anillo 1, desde el anillo 2 o tenemos que negociar casi que desde el anillo 3, ¿verdad? Entonces, ellos siempre están con nosotros. El perfilado que nosotros hagamos también le da al SEP insumos para poder replantearse temas de seguridad. Bueno, si Rebeca nos dice esto, o María Eugenia, que en este momento somos las dos colegas que estamos en el área, podríamos valorar esto, podríamos valorar lo otro, ¿verdad? Entonces, ese es un tema muy importante. Yo, cuando me preguntan nosotros cuál es con lo que mayor trabajamos, como les decía ahora, es con el tema del comportamiento, porque es lo que tenemos y nos ha pasado en muchas ocasiones. O sea, yo puedo empezar a dar un perfilado de una persona y por algunas cuestiones yo digo, probemos con las técnicas de negociación. Ah, bueno, eso es un tema importante. A lo largo del tema, de los años en experiencia, hemos hecho como un manual, ¿verdad? De uso interno, en donde nosotros les damos ciertas guías y pautas de negociación a los compañeros y las compañeras, dependiendo de los rasgos de personalidad. Ya tenemos rastreados cuáles son los rasgos de personalidad con los que más se tienden a hacer negociaciones y tenemos ciertas pautas de negociación, ¿verdad? Entonces, esto también nos ha facilitado mucho, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que yo por WhatsApp o si estoy cerca, le paso las pautas de negociación para una persona, digamos, para un perfil de violencia doméstica. Son estas. Las pautas de negociación para, por ejemplo, nos ha pasado mucho con las mujeres, son rasgos más histriónicos, ¿verdad? Independientemente, digamos, de la personalidad base, su comportamiento en ese momento tiende a ser muy histriónico y el histrionismo las puede llevar a ser muy torpes, ¿verdad? Entonces, hacerse daño a ellas mismas o hacer daño en el lugar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos otras pautas de negociación para personalidades de rasgos histriónicos, ¿verdad? Nosotros no hablamos de trastornos, si no es que no tenemos la garantía de que haya un diagnóstico. Por ejemplo, tuvimos un caso en Tibás donde él sí sabíamos por referencia del Hospital Nacional Psiquiátrico, lo que ahora se llama el Hospital de Salud Mental, creo que es, ¿verdad? Correcto. Ajá, ok. Que él sí tenía un trastorno, un diagnóstico de esquizofrenia, entonces a partir de ahí, esas pautas todavía nos facilitan mucho más la situación. Sin embargo, no dejan de ser pautas que si bien es cierto, creo que nos facilitan y además nos afianzan más en el criterio, pues el comportamiento, no vemos el comportamiento completo, ¿verdad? O sea, vemos el comportamiento en un estado de crisis. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Ciertos rasgos de personalidad y ciertas tendencias se magnifican y otras tendencias se disminuyen. Entonces, eso es un poco la situación. Voy a entrar a explicarles unos ejemplos para que puedan ver cómo paso a paso cómo se va haciendo. Y cualquier cosa la vamos viendo. Cris, no sé si hay preguntas en el momento como para... Ok, ya te digo, en el chat de aquí no hay preguntas, en el chat del grupo me parece que no hay preguntas, tampoco, pero a ver, no hay preguntas. Yo te quería hacer una que era más como una precisión, ¿verdad? Vos hablabas de ese Ok. primer contacto, de esos 20 minutos de contacto inicial. Ujú, Tal vez diferenciar o cómo lo explicarías vos, ¿verdad? Porque eso es una escucha activa, pero no es una escucha psicoterapéutica, correcto. ¿verdad? De la persona, ¿qué ingredientes Ujú, tiene, qué características tiene esa conversación inicial ujú. que es tan determinante para el resto de la negociación?
Ok, lo primero es que, y es muy buena tu pregunta, contrario a la escucha terapéutica e incluso a la escucha diagnóstica desde ¿verdad? Desde una valoración de armas o desde un peritaje, es una escucha que lo primero que permitimos es que la escucha sea, perdón, que la conversación sea libre y desordenada. Nosotros no pautamos nada en la conversación. ¿Por qué? Porque entre más desorden tenga la persona, probablemente más nos va a tirar como puntos sobre los cuales nosotros nos podemos amarrar. ¿Qué es lo que nosotros le guiamos al negociador? ¿A qué puntos después amarrarse? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, eso es lo que a nosotros nos da, lo que después lo que nosotros llamamos ganchos de conversación, ¿verdad? Que es cuando le decimos, dijo tal cosa, retómele tal tema, retómele tal otro, ¿verdad? Entonces, lo primero es que es una escucha libre, donde no se condiciona y casi que se las podría describir así. Son los minutos donde nosotros dejamos que la persona haga la verborrea que quiera, ¿verdad? Es a partir de ahí donde nosotros después por medio del negociador, porque les reitero, y esto tal vez no lo he dicho tan específico, yo, Rebeca Mora, como asesora en psicología, nunca voy a hablar directamente con la persona perpetradora. No es mi labor, no está permitido, no está dentro del rol que yo lo haga. Siempre la comunicación se hace por medio de un negociador o una negociadora de OIJ. ¿Verdad? Ellas son las personas que entablan la conversación. De hecho, en algunas ocasiones nos ha pasado que nos ven, porque aunque desde los temas de seguridad, la negociación cara a cara o la negociación, digamos, cara a cara no es estar muy cerca, sino, por ejemplo, una persona está en una casa de habitación con verjas, la persona tiene la puerta abierta, están las verjas y nosotros estamos en la acera o en la calle, ¿verdad? A una cierta distancia. Entonces nos ven. ¿Quién es esa que está ahí, verdad? Todas las palabras que ustedes se puedan ocurrir, estamos ante un evento de mucho temor y de mucho enojo. Probablemente si hay consumo de cualquier sustancia trópica o no trópica también, hay verá, violencia y hay mala crianza. Entonces, ¿quién es esa vieja que está ahí? No sé qué. Siempre se les explica, siempre se les dice, es una asesora en negociación, no sé qué, y se les pone las reglas, ¿verdad? Entonces, después de esta verborrea que se les deja hacer, ya el negociador empieza a guiar ahora sí la negociación, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr el objetivo. ¿Cuáles son los objetivos de una negociación? Si hay víctimas, rehenes, ¿verdad? Lo primero es la liberación de las víctimas. Es el primer objetivo. ¿Cuál es el objetivo final de la negociación? Que la persona que está cometiendo el ilícito, el perpetrador, los perpetradores salgan del lugar por su propia cuenta. Que no tengamos que entrar a hacer un allanamiento, que es como se ven en otras actividades policiales, romper la puerta y sacar a la persona, ¿verdad? Y evitar que las personas cometan actos o acciones que vayan en contra, que pongan en riesgo la vida tanto de ellos o como de otras personas, ¿verdad? Entonces, por ahí. Entonces, no sé, Cris, si con eso te como contestada la pregunta. No, hombre, clarísimo. Es que me interesaba tu aclaración, Rebe, porque pues nosotros estamos viendo modelo de entrevista, de evaluación de riesgo, ¿verdad? Entonces siempre está, digamos, me interesa mucho hacer esa diferencia entre una escucha clínica, una escucha que tiene que ser pericial, dirigida, y ahora este tipo de escucha, ¿verdad? Que es evidentemente para entrar en la dinámica más de la negociación. Entonces, no, te lo agradezco mucho, excelente. Con mucho gusto. Entonces, en ese tema es muy importante y aquí, ¿verdad? Les voy a dar una recomendación con mucho respeto para su labor profesional. Vean, creo que la mayor posibilidad de disfrutar, entre muchas posibilidades y muchas formas de disfrutar nuestra profesión, es la capacidad de movimiento, ¿verdad? En roles que podamos tener. Esa versatilidad de no siempre necesito una escucha activa, perdón, no siempre necesito una escucha activa, clínica o pericial, o no siempre y en otros entornos no les va a funcionar dejar hacer verborrea a la persona, pero tener claro y tener dentro de nuestro esquema de vida que tenemos que aprender a movernos de un lugar a otro, que no somos, y la psicología no es una profesión rígida,
Lo último que es la psicología es una profesión rígida. Es una profesión de mucho respeto a los protocolos, de mucho respeto a nuestra labor, pero no desde la rigidez, ¿verdad? Entonces, esto es muy rico poderlo vivir y ojalá que conforme vayan desarrollándose puedan experimentar eso y lo puedan experimentar libremente, ¿verdad? Decir, sí, hoy, porque hasta en clínica les va a pasar que a veces en la escucha clínica, a veces necesitamos un ratito de verborrea para hacerlos caer y demás. Entonces, eso es una versatilidad importante que desde ya les invito a que la puedan tener en sus profesiones. Entonces, bueno, les voy Perdona, a... Ajá, y sí, otro insumo antes de que entres al ejemplo, que sé que ya con eso pues va a ser muy rico y vamos a aterrizar mucho todo esto que explicas muy bien, es el cómo vamos a ver, cómo se hilan los insumos que les dan, porque si eso es un procedimiento muy forense, ¿verdad? Entonces, pues está esta escucha, está el tema de la conversación, pero paralelamente se da recolección de fuentes colaterales de información, ya lo decía, si hay contactos, si se sabe que la persona tiene un expediente de salud, atrae los datos para analizarlos, si hay un familiar por ahí que se pueda contactar, pues tendrá insumos de crisis recientes, incipientes, historial clínico, ¿verdad? Si hay algún otro insumo, eso pues en la evaluación forense es recolección de fuentes colaterales, que ustedes también lo hacen, claro, en caliente, en una ujú, dinámica, ¿verdad? Muy expedita. Y ujú, también la comprobación y descarte de hipótesis que ustedes hacen en ese proceso que decís de perfilado. Es decir, ujú, el asesor psicológico tiene una idea, pero conforme se ujú, vayan sumando elementos y fuentes de información colateral, hay que tener la versatilidad para descartar algunas claro. Ujú, y generar otras nuevas de cara pues ujú, a esa asesoría. Entonces tal vez ujú. que nos puedas precisar un poco eso, que por supuesto que es muy versátil, pero qué tan importante es este tema de las fuentes colaterales de la información y esta dinámica de descartar e incorporar nuevas hipótesis al trabajo ahí en caliente de la asesoría. Gracias, sí. Es esencial, o sea, es elemental porque de verdad que nuestra labor es una labor a prueba y error, ¿verdad? Entonces, es esencial tener esa capacidad. Yo les voy a decir, o sea, estamos hablando de que estos son momentos, son minutos, digamos, por ejemplo, la labor más larga en la que hemos estado de un proceso de negociación, y creo que es fuera, no sé Monteverde, no recuerdo Monteverde cuántos días fueron, ¿verdad? Pero nosotros, la labor más larga en la que hemos estado es 24, 36 horas. Aclaro, no estuve yo las 36 horas, ¿verdad? Y no estuvieron los mismos negociadores 36 horas. Hacemos roles de trabajo y demás, pero a lo que voy es, esa es una en un millón de hecho, mis 12 años de experiencia, esa ha sido la única labor en la que hemos estado en roles de trabajo de más de 36, o sea, más de un día, porque digamos, empezó un lunes en la tarde, se hallan un miércoles en la mañana. De ese es el caso que ahorita les voy a hablar. Pero a lo que voy, y por qué quiero aclarar esto con el tema de hilar, porque no hay protocolos estrictos, no hay incluso posibilidad de hacer protocolos. ¿Qué hacemos nosotros? Una forma muy práctica, muy rudimentaria, una hoja, fuentes de consultas, ¿verdad? Fuentes colaterales, nos dicen esto, nos dicen esto, nos dicen esto. Nosotros averiguamos esto y esto y esto y esto. Y empezamos a hacer asociaciones. Va por aquí, va por allá. Mi compañera y maestra en este tema, ella se llama Yesenia Murillo, es una maravillosa colega y una excelente profesional. Ella antes era, hasta el año pasado, ella fue parte del equipo y ella y yo teníamos la gran dicha y la práctica de que independientemente de quién estuviera en el proceso de negociación, la otra estaba dando la asistencia, ¿verdad? Entonces también había esa capacidad y eso creo que es un elemento determinante. ¿Por qué? Porque la que está en casa o la que está con cabeza fría tiene más posibilidad de analizar esos cruces, ¿verdad? Entonces nosotros nos acostumbramos en una hoja, vamos escribiendo y vamos haciendo cruces y breve, probemos esto, o ya ese, probemos esto, ¿verdad? Y así vamos. Y sí, definitivamente, como dice Cristian, es muy versátil y nos tenemos que cambiar de canal de un momento a otro, ¿verdad? De hecho, hay mucha confianza, entonces a veces es de decidanse, ¿verdad? O sea, entre parte de la misma situación, porque sí suele suceder, ¿verdad? Entonces, de hecho, si ustedes ven la labor en la parte de asesoría de negociación, es muy contraria y podría pensarse hasta contradictoria en temas, digamos, de otras labores que tienen más posibilidades de llevar un protocolo, de llevar un régimen, de llevar un norte y casi que un checklist
¿verdad? Esto también porque entendamos que la labor que se hace en este momento es en un momento de crisis. Tiene crisis la persona perpetradora, si hay víctimas, las víctimas están en crisis, la comunidad está en crisis, la policía no deja de estar en crisis porque está en una alerta roja, ¿verdad? Entonces, hay mucha crisis, hay mucho caos, ¿verdad? De hecho, es un espacio interesante de estar, ¿verdad? Porque hay mucho caos, a como hay momentos de mucha calma y demás, ¿verdad? Entonces, pero sí, es algo muy, muy hechizo, si se puede, quiere decir, pero sí se tiene la conciencia de que se tiene que hacer. Y como les decía ahora, el respaldo de quien está al otro lado, fuera de la escena de crisis del momento, es riquísimo, ¿verdad? Porque te libera y es como, ¿verdad? Es como que te abre la luz a decir, te fijaste en esto, te fijaste en lo otro, ¿verdad? Y demás. Importante, nosotros no podemos estar hablando con el negociador a cada rato, ¿verdad? Porque, de hecho, después les puedo compartir varias películas interesantes donde se ve el rol de la negociación, por si en algún momento quieren profundizar del tema, porque el negociador está, y su principal labor es estar comunicándose con el perpetrador. Entonces, también una de las labores es que nosotros estamos haciendo mucho y en algunas ocasiones lo que tenemos es un minuto para una de dos, o mandarle un papelito a los negociadores, porque como les decía ahora, dependiendo de los anillos de seguridad, hay un tema importante. Nosotros como psicólogos no portamos arma de fuego. Entonces, no siempre nos dejan estar en el anillo de seguridad el uno, ¿verdad? Por el tema de nuestra seguridad. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones que el negociador sí lo dejan estar en anillo de seguridad 1, nosotros estamos en 3. Y esa punta de papelito. No sirve ni el teléfono. ¿Por qué no sirve el teléfono? Porque el negociador no puede estar viendo el WhatsApp, ¿verdad? Por eso hay otra función que es el negociador secundario, que en muchas ocasiones, si en el ideal está, es con quien nosotros nos comunicamos. El negociador secundario es una persona que está a la par del negociador, que el negociador primario está escuchando y es el medio de comunicación entre todo lo que pasa, ¿verdad? Y solo esa persona le habla al negociador primario. Y también cosas muy concretas. Entonces, también nosotros no podemos estar dando estimaciones a cada rato, ¿verdad? Sino que tenemos que tener la posibilidad de insumos. En algunas ocasiones ellos son los que nos dicen, deben algo porque no tengo de qué agarrarme. ¿Y a qué me refiero con no tengo que agarrarme? Por ejemplo, una persona que esté atrincherada y que no quiera hablar, ¿verdad? No quiere hablar. Hay un caso que para nosotros ya es cómico, ¿verdad? De un caso en Punta Arenas, en Esparza. Se meten a robar a un mega super, ¿verdad? Después de que se meten a robar el mega super, bueno, se dan cuenta o sea, están persiguiendo a los sujetos y se sospecha que se meten en unas bodegas, ¿verdad? Entonces se sospecha que se meten en unas bodegas, se activa todo el protocolo de negociación, ¿verdad? Se empieza a hacer, los compañeros de Punta Arenas atienden el caso, mira, somos fulanitos, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 para no casarlos con la historia. Pasaron 50 minutos y después los perpetradores, ¿verdad? Los sospechosos les pasaron por detrás por la espalda, les dije, chao, Heli, nunca, Poli, nunca estuvimos ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, para nosotros es un caso jocoso, ¿verdad? Y demás, pero puede pasar, ¿verdad? Una de las cuestiones que, bueno, no se los dije antes, que también nosotros dentro del entrenamiento que les damos a negociadores es la tolerancia. La tolerancia a la espera, la tolerancia a la incertidumbre, la tolerancia a la frustración, ¿verdad? Porque nos puede pasar. Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos, y voy a entrar ya al caso para que vayamos viendo estos elementos. Este caso fue en el 2013, en Barrio Córdoba, San José, aquí en Zapote, ¿verdad? Más o menos. Y es un sujeto que se atrinchera en su casa por una violencia doméstica, ¿verdad? La señora, la hija, la mamá de él, que era quien le estaba cometiendo la violencia doméstica, reporta que él la va a ir o sea, la va a amenazar, o sea, va a cruzar la calle para ir a amenazarla a la casa. O sea, ellos estaban peleando de casa a casa, ¿verdad? Entonces, ella reporta esto. En el momento que Fuerza Pública llega, ¿verdad? Fuerza Pública llega a hablar con él para evitar que salga a la casa. Él, en ese momento, tiene una escopeta, entonces le dispara a Fuerza Pública y se activa el protocolo. Él se atrinchera, ¿verdad? Él se encierra en su casa y ya no quiere salir. Ya ahí
hay un delito, ¿verdad? Entonces ya empezamos a negociar. Bueno, llegamos, empezamos a negociar, ¿verdad? Señor fulanito aquí, ¿verdad? Bla, bla, bla y demás. Empezamos a revisar información. Nosotros podemos haber llegado como a las 2 de la tarde, quizá. Como a las 4 de la tarde es la primera vez que él dice algo y es váyanse de aquí, tal por cual, no sé qué, no sé cuánto, yo no quiero nada con ustedes, bla, 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 y mucho menos con un hombre, ¿verdad? Ojo, primera escucha activa. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Ve? Entonces, corran. Lo primero que necesitamos nosotros es saquen a los hombres, empieza a negociar una mujer, ¿verdad? Ese caso fue muy retador porque en ese momento solo habían 3 mujeres negociadoras, 2 de San José y una de Pérez Celedón, y este es el que les digo que duró 36 horas. Entonces era muy retador también porque en recurso humano femenino teníamos muy poco. Entonces, bueno, empezamos, ¿verdad? Con él fue muy itinerante. Algo que es interesante es que, digamos, no siempre la negociación es dele y dele y hable y hable y hable, ¿no? Ellos pueden pasar horas sin hablar, ¿verdad? Y demás. Entonces, bueno, lo primero que se hace es empezar a indagar y lo que se hace es utilizar el gancho de por qué él no quería hablar con un hombre, ¿verdad? De hecho, lo que teníamos en ese momento era un hombre negociador y él le pregunta, mire, ¿qué es lo que pasa? ¿No de qué? Y empieza la verborrea, ¿verdad? Nos damos cuenta de todo el rol de violencia doméstica que había ejercido su papá contra él y el rol castigador que luego cuando él es adolescente y él copia el modelo de su papá de ser un agresor, su propio papá se lo castiga, ¿verdad? Entonces ahí hasta la ambigüedad del rol paterno que había recibido y cómo esto lo trae en un colapso, ¿verdad? Entonces, bueno, se deja que se haga la verborrea, estamos haciendo inteligencia también. Nosotras, evidentemente, nosotras no podemos hacer todo, nosotros estamos enfocadas en la escucha y nuestros compañeros hacen la inteligencia, ellos ya saben, y entonces ya nosotros averigüen esto, averigüen el otro, ya tenemos, con los años de experiencia, ya tenemos hasta una guía de qué es lo que nosotros necesitamos que ellos vayan. Entonces, tenemos una lista de preguntas y dependiendo del caso, yo le voy diciendo esta, ¿verdad? Y van averiguando. Bueno, empezamos. Ya como para las 10 de la noche, el señor, ¿verdad? La casa empieza a oler raro y demás. Entonces, bueno, ya CERT empieza a ver qué es lo que pasa. Logran tener vista por medio de francotiradores. Los francotiradores en Costa Rica no solo se utilizan para francotiradores, sino que el francotirador, el arma como tal, utiliza muy buenas miras. Entonces, también muchas veces el francotirador, la función es de observador, ¿verdad? Entonces, se ponen francotiradores, empezamos a tener información. Esa información para nosotros también es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese caso podíamos ver qué pasaba cuando él venía a una sala, ¿verdad? Porque no tenía cortinas ni nada. Los francotiradores estaban en una montañita, entonces nosotros observamos qué es lo que pasa. Como a las 10 de la noche, les puedo decir que las negociaciones de las 4 de la tarde a las 10 de la noche eran como de 2 minutos cada hora y media. Eso era todo lo que había, ¿verdad? Empieza a oler mal, empiezan a haber movimientos y se empieza bueno, para ese momento teníamos conocimiento de que había hecho consumo de drogas y de alcohol y que él consumía lo que, ¿verdad? Un reto que tenemos es el tema de cómo, ¿verdad? Del conocimiento de los medicamentos, ¿verdad? Entonces lo que nos decían es que él consume pan, ¿verdad? Entonces después nos dimos cuenta que era diazepam, ¿verdad? Pero entonces era empezar a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que no soy yo quien está ahí, o no es mi compañera psicóloga, es un policía, que no todos podrían, digamos, como ellos nos dicen, ¿verdad? Clonazepam es lo más popular, no siempre están en esto. Entonces, bueno, ¿verdad? Logramos empezar a determinar esto, ¿verdad? Entonces, sospechamos por el tema, bueno, el olor se va, o sea, digamos, desaparecen los olores como fuertes, que era olor como a ácidos, era un olor extraño, era un olor que no les quiero hacer spoiler, pero un olor como tipo ácidos, ¿verdad? Entonces, bueno, después el olor desaparece y empezamos a ver que no hay movimiento, no hay nada, se apagan todas las luces, ¿verdad? Entonces sospechamos de que probablemente entre la ingesta de alcohol, marihuana y en ese momento lo que sospechábamos, no sabíamos, pero era una pan, ¿verdad? Probablemente era que se había quedado dormido. Bueno, pasa el tiempo, además, al día siguiente se levanta y se levanta sumamente violento, y su primera negociación y su primer petitoria es que necesita licor, ¿verdad? Importante, hay cosas que no se negocian armas, no se negocian licores, no se negocia drogas, no se negocia vehículos para escaparse, ¿verdad? No se negocia personas, o sea,
No, él no se pone al teléfono, no se presenta a ninguna persona. ¿Por qué? Porque conocemos la experiencia desde lo policial, eso no trae buenas indicaciones. Y además, porque en el caso, digamos, por ejemplo, de la droga, nosotros no vamos a negociar con algo ilegal, ¿verdad? Entonces, o sea, eso es importante saberlo. No, bueno, él empieza a decir que si quiere que salgamos, que le traemos droga y demás, los negociadores tienen toda la estrategia de cómo de evadir estas conversaciones, estas comunicaciones. No siempre se les dice que no, ¿verdad? Hay cosas que drásticamente se les dice que no, en otras, pues, perdón, el populismo se les baila, ¿verdad? Ahí lo hacemos porque es parte de la estrategia. Para las 11 de la mañana más o menos, ya tenemos la información del hospital de salud mental, que él tenía un diagnóstico de esquizofrenia, ¿verdad? Y era una esquizofrenia paranoide. Entonces, ya teníamos más insumos. Nosotros, de las pocas estimaciones y perfilados que habíamos hecho hasta el día 2 a las 11 de la mañana, era el tema de la conducta de la adicción. Nosotros estábamos enfocados únicamente a comportamientos por conductas adictivas, ¿verdad? Entonces, era lo que estábamos trabajando y eran nuestras sospechas y eran nuestras pruebas. Ya con esquizofrenia, como diagnóstico, empezamos a ver un poco de situaciones y empezamos a aprovechar que él empieza a tener delirio. Probablemente, y lo que nosotros sospechamos es que el delirio de él no fue directamente o sea, vamos a ver, el delirio de él de ese momento probablemente tenía que ver más a un síndrome de abstinencia, ¿verdad? Porque él empieza a tener delirios como a las 5 de la tarde, ¿verdad? Y ya él para ese momento no tenía licor, no tenía droga, o sea, ya no tenía nada, ya ahí sí, sabíamos que no teníamos nada. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, logramos reclutar al proveedor de drogas, ¿verdad? Entonces ya teníamos cada cuánto consumía él, qué consumía y demás. Entonces vamos haciendo los descartes. A este señor, porque necesitábamos que hablara, se le quitó la electricidad y se le quitó el agua. ¿Por qué? Porque por estrategia psicológica necesitábamos, aunque suene un poco extraño y un poco, ¿verdad? Necesitábamos que él sintiera necesidades fisiológicas, porque si no, no iba a salir, ¿verdad? ¿Qué sustenta esto? Que vuelven a empezar el olor que les había contado que había la noche anterior y se empiezan a ver, por los francotiradores, empiezan a ver movimientos que él hacía en el suelo. Él se sentaba en el suelo como de cuclillas, digamos, con las piernitas cruzadas y empezaba a hacer cosas y se veían chispazos, ¿verdad? Entonces, empezamos a revisar y resulta que él tenía conocimientos de hacer bombas. Entonces, ya eso nos pone en un estado de alerta, ya eran las 10 de la noche, ya empezamos en un tema de delirio y en efecto, él dentro del delirio empieza a dar como insumos de probables, o sea, de un discurso como mucho de ataque, ¿verdad? Entonces, en este caso, por un tema de seguridad, era una calle sin salida, casas de madera muy pegadas, a las 2 de la mañana más o menos, el juez da la autorización de que se allane y a las 4 de la mañana se ingresó a la casa de él. En efecto, cuando se ingresó, encontraron 3 bombas Molotov ya terminadas y estaba haciendo una cuarta bomba Molotov, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos, sí, digamos que nosotros muy satisfactoriamente decimos que dicha que la negociación no fue la forma en que él saliera, porque no iba a salir, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven cuáles son nuestras labores, bueno, estar estimando, estar guiando al negociador. Nosotros en muchas ocasiones sabemos, como era en este caso, nosotros desde las 11 de la noche, cuando él hace y escuchamos el discurso como, ¿verdad? La parte más psicótica de él en su alucinación y demás, nosotros ya sabíamos que ahí no había negociación. ¿Qué es lo que pasa? El proceso de allanamiento es un proceso que lleva un proceso judicial. Hay que explicarle a un juez, el juez tiene que dar la autorización y demás. Entonces, ese proceso lleva su tiempo. Entonces, otra de las razones, como en este caso, la conversación y la unidad de negociación no estaba a cargo de convencerlo a salir, más bien era de entretenerlo lo suficiente para que no cometiera un acto, que en este caso era el tema de la bomba Molotov. ¿Qué hicimos? Después de que nos dimos cuenta, como a la 1 de la mañana, se le devolvió la electricidad, se le devolvió el agua, entonces ya él se pudo hidratar y además también ya estaba muy cansado, entonces también ya, o sea, se juega
con los estados de ánimo de las personas, sí, se juega con el cansancio de las personas, sí, se juega, ¿verdad? Todo lleva un elemento, es una, es un, como les decía ahora, es un proceso de prueba y error y a la vez es un tema de estrategia, ¿verdad? Siempre en base a los comportamientos de las personas. Entonces, ese es uno de los casos más llamativos, ¿verdad? Como les digo, es el caso más largo en el que yo he estado. Eh, entonces, no sé si hay alguna duda hasta aquí, cuánto tiempo tenemos y demás, porque ustedes, Cris me conoce, yo aquí me puedo extender todo lo que me digan. No, no, y muy valiosa, obviamente, tu experiencia, porque yo les comentaba al grupo que de ahí en el país básicamente son ustedes dos las que los hacen, la que hacen este trabajo, vos y Eugenia, ¿verdad? Ujú, ujú. Y pues hay muchos mitos en torno a las películas, ¿verdad? Entonces, si el protagonista principal es un psicólogo, entonces el psicólogo va y se pone cara a cara, hace cuestiones rarísimas y de riesgo y se genera como todo un culto de personalidad casi que es pura intuición o pura inventiva del psicólogo, ¿verdad? No, no es que siga un método científico, sino que se va a pura inspiración y bueno, básicamente con lo que vos nos contás pues ponemos en perspectiva al grupo de que hay una metodología científica, ¿verdad? Para llegar a eso, que sí hay que ser muy versátil y muy ágil, muy flexible ahí para saber leer el contexto, leer los giros que tiene la situación, que son muchos en muy corto tiempo, porque bueno, también yo sé que por el tiempo, ¿verdad? Pero parte también es controlar la crisis de la gente que está trabajando ahí, ¿verdad? Ya. Ujú, Ese es uno de los ujú. retos importantes, porque pueden haber mil cosas en las que la gente enganche, una característica, qué sé yo, de la persona que está privada de libertad, que puede enganchar no sé, con rasgos de un familiar, etcétera, una situación que ellos vivieran personal. Ahora que hablabas del tema de violencia intrafamiliar del papá contra el perpetrador, pues sí, uno se imagina un negociador que tenga una historia de vida por ahí que le pueda detonar algo, ustedes también tienen esa labor de contención, ¿verdad? Exacto. Entonces, Ujú. Y de pues sí, tienen, monitoreo, perdón, Cris, en el campo ajá, también hay un monitoreo a ese negociador, ¿verdad? Si está muy molesto, si está, entonces nosotros sí tenemos una voz casi que de mando, porque incluso no pasa ni por el jefe de la unidad, que uno nada más, no sé, se llama Rebeca la negociadora, Rebeca va para afuera, y no se cuestiona porque como yo psicóloga estoy diciendo y es porque estoy viendo algo que no es saludable o para el negociador o para la negociación, ¿verdad? Y eso sí es un tema importante que más bien te agradezco, sí, retomar ese tema que había olvidado sobre las funciones. no, no, pues los casos también, muy, muy interesante el que vos traes a colación porque refleja eso, que también hay una lucha personal con los egos, ¿verdad? Ujú, Entonces, aquí el objetivo no es como yo estoy en el equipo de negociación táctica, esto tiene que salir como una negociación, no, o sea, ahí se tiene que adoptar lo que sea más ventajoso para la situación y pues tampoco que se vea como una pérdida el que un caso no salió por una negociación, sino por un allanamiento, ¿verdad? Ahí la ganancia más bien es que no hubo vidas humanas que lamentar, ¿verdad? Porque han habido otros casos también, pues menos dichosos, digamos, donde incluso, claro. recuerdo un caso, no sé si es unos 3 o 4 años, que pues entró un Ujú, equipo, no había negociadores en ese momento, hubieron varios muertos y la consulta o ujú, la inquietud que tuvimos varios es, ¿qué hubiera pasado si hubiera ido en TAC a negociar? ujú, Un ujú, tipo que estaba tomado, estaba trincherado en una casa y al final terminó muriendo por una acción policial, que ujú, también, pues, es importante eso. Ustedes, aunque son compañeros de trabajo, que el grupo entienda, pues que no todo es paz y armonía, hay posiciones encontradas, habrá gente dentro de la policía que quieren ir a botar la puerta y hay que claro. frenarlos Ujú, y por más criterio profesional quieren hacer algo, pero también ahí se manejan otras cosas en la atención del momento que también otra de las destrezas claves que ustedes tienen es eso, saber cómo es moverse dentro de la crisis, ujú, ujú, ¿verdad? Y generar una ujú. intervención en crisis porque la crisis se contagia muy fácil y en ese contexto es bastante fácil que se propague entre los que trabajan y ni qué decir todo el entorno, algún jefe muy ansioso por ahí, ¿verdad? Gente que tenga algún fantasma muy mesiánico o alguien que quiera pues robarse algún titular ahí, todo Ujú. eso se lidia en el Sí. momento y ustedes tienen que hacerlo.
Y que ahí también hay un tema muy importante, ¿verdad? Nosotros somos relativamente pocos, nosotros somos 36, contándonos a nosotras dos como psicólogas y a la jefatura. Entonces, también cuando vamos a procesos, no siempre estamos todos, entonces también muchas ocasiones son los mismos compañeros, por ejemplo, un caso en Limón, entonces está el negociador y los mismos compañeros hacen los otros roles. Entonces también hay un tema de desconocimiento, ¿verdad? De que ellos no están entrenados la calidad o con la cantidad de entrenamiento que sí tiene el equipo de negociación y entonces también nos dan estas cuestiones. O sea, nos toca jugar por eso, y nosotros usamos un dicho que es que no haya más crisis dentro de la crisis, ¿verdad? O sea, ya hay una crisis mayor, nosotros somos los llamados a que no haya más crisis dentro de la crisis, ¿verdad? Entonces, eso es una situación que también es un reto, como dice Cristian, hay un tema, digamos, también de jerarquías. Nosotros somos un equipo que incluso la jefatura del equipo no tiene un título de jefe como tal dentro de los rangos de jefaturas de OIJ y eso, como muchos grupos de autoridades, eso lleva un respeto. Entonces también a veces el reto de cómo usted, jefe de ENPAC, que no es jefe, me va a venir a decir a mí, jefe de tal lugar, ¿verdad? Y todos esos son retos interesantes que tenemos e incluso también dependiendo del rol, porque digamos, por ejemplo, el rol de nosotras en la parte de asesoría de familiares, de negocios, de secuestros, cambia mucho y sí tenemos que estar a la orden y a la obediencia de lo que digan los especialistas en secuestros. Entonces ahí también hay una versatilidad importante al respecto. Claro, ustedes emiten un criterio técnico y pasa parecido con la pericia, ¿verdad? Se emite, se es responsable por ese criterio, ya la decisión la toma otra Ah, persona, que es al final la que tiene que acarrear con las consecuencias de ello, bueno, ¿verdad? Ok. exactamente. Así Sirve, es. no quiero abusar de tu tiempo, más bien te Ujú. agradezco muchísimo. Sí, el grupo, aprovechen que tenemos esta oportunidad, entonces si alguien quiere preguntar algo, pues este es un buen momento, ya sea por el chat, si quieren abrir el micrófono y consultarlo. Con todo gusto. Había una consulta ahí, pero yo me atreví a contestarla, Ujú. que era Ok. la forma de dónde se publica el reclutamiento. Y, ¿verdad? Yo le comentaba al estudiante, a Eric, que pues es un concurso interno de la institución, no es un concurso Ujú. abierto, es decir, es para personal que ya está dentro de la institución Ujú. y se hace por temas de transparencia mediante un correo electrónico, o sea, todo el mundo puede verlo, todo el Ujú. mundo quien quiera puede aspirar y Ujú. pues a partir de esa inscripción empieza el proceso de selección de las personas, que como decías, tienen varias etapas. Y después de eso, pues un proceso de formación, eh, pues ahí importante, aunque el bautizo real de esto ya son los casos, ¿verdad? Y el trabajo de Sí, campo. Ok. definitivamente. Ok, Ok. jóvenes, los escuchamos, somos todos oídos, podemos tener unos minutos, aprovechar a Rebeca si tienen alguna duda, consulta, podemos aprovechar ahorita. ¿Mm? Mientras tanto, si van surgiendo, sí, te quería aclararles algo, porque a veces hay una fantasía, ¿verdad? También mucho alimentada por las películas y por las comparaciones con otras policías. Nosotros somos una unidad itinerante. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes no van a encontrar una oficina del equipo de negociación táctica. No, es más, no tenemos oficina física. ¿Por qué? Porque como les decía, nosotros somos personas, todas funcionarias del OIJ, que como un recargo a nuestra labor, por ejemplo, como les decía Cristian al principio, yo trabajo con él en la misma oficina, yo tengo mis funciones, sobre todo lo que ustedes han conocido de la labor de psicología policial, del día a día. ¿Qué pasa? Aparece un caso y yo le pongo a Cris, necesito activarme, entonces yo suspendo mis labores y voy a trabajar el caso. Tenemos una particularidad, el ENTAC trabaja más que todo en las noches y en los fines de semana, ¿verdad? Es casi que nuestras mayores condiciones. Entonces también eso es importante porque no es como, por ejemplo, la policía de España, la policía, el propio FBI o otras policías de Estados Unidos que tienen equipos de planta esperando solo para eso. Nosotros no. Nosotros todos tenemos muchas labores, suspendemos nuestras labores para trabajar en el momento de la crisis. Ujú. Sí, sí, sí. Hay un tema de recursos importantes, pero también pasa con todos los investigadores que son los negociadores. Ellos están en sus Ajá. labores habituales, gestionando sus Ujú. casos, ¿verdad? Y si los Ujú. llaman, pues actúan. Ok, Rebe, no veo consultas, entonces creo que pues Ok. todo clarísimo. Yo te Bueno. reitero el agradecimiento porque en realidad es
Es una oportunidad de lujo tenerte a vos, pues evidentemente yo conozco tu recorrido profesional, el gran trabajo y esmero que haces en la unidad, ¿verdad? Sé que no es fácil y también la experiencia acumulada que ustedes tienen, pues no solo es de provecho para el país y para el OIJ, sino que pues también sabemos que los casos en crisis ocurre algo similar con el suicidio, ¿verdad? Si no me corregís, hay gente que, no sé, desarrolla ciertas conductas y entra en ciertas situaciones, a excepción de cuando hay suicidio por policía, que de eso se podría hacer un Ajá. seminario y es todo un tema Ujú, aparte, ¿verdad? Pero a ujú, excepción de estas personas, que son los menos, la mayoría de casos son pues personas comunes y corrientes que se enfrascan en una situación de una crisis y ustedes también pues en la gran mayoría de casos terminan salvando no solo la vida de a quien tengan privado de libertad, sino la propia vida de los perpetradores y eso tiene un gran ujú, valor humano y profesional. Entonces, tenerte acá, pues fue un lujo para nosotros. Yo te agradezco muchísimo. Y pues ujú. como hemos hablado en otros momentos, hay que esmerarse y ver cómo se publica algo de todas estas Perfecto. experiencias, ¿verdad? Porque Sí. en un país tan pequeño como el nuestro, pues ustedes tienen una gran ventaja que es que pues todo está centralizado, ¿verdad? Y digamos, la distribución de OIJ permite pues que sean ese gran parámetro a nivel nacional de los casos. Entonces, te agradezco muchísimo nuevamente Sí. y Ujú, pues a seguir desarrollando con tanta pasión este trabajo en negociadores que sé ujú. que han venido muchos años, ha venido todo tipo de cosas, pero sobre todo el mayor criterio de éxito de ustedes es la excelente resolución de casos y el salvar muchas vidas, que no es poca cosa. No, muchas gracias. Y quiero aprovechar nada más para ratificar eso que dice Cristian. Es un mito que la mayoría de personas que atendemos tienen trastornos o tienen padecimientos. De hecho, nosotros, durante mis 12 años, en todos los casos que he atendido, únicamente este caso y otro, se ratificó que de hecho terminaran o tuvieran un antecedente psiquiátrico. La mayoría de casos son personas con crisis, ¿verdad? O lo que nosotros podríamos hablar de reacciones de ajuste, ¿verdad? En Ujú. un nivel de crisis grave y a partir de ahí surgen estos eventos, ¿verdad? Entonces también en eso sí, este, eh, como dice Cristian, igual que el suicidio no es real que la enfermedad mental como tal sea la que a veces genere más caos, o sea, la que a veces genera más crisis en ninguna situación. A veces somos los supuestamente llamados más cuerdos, ¿verdad? Que no sé si lo somos o no, los que en algunas ocasiones entramos en momentos de crisis y las conductas son muy erráticas. Les Ujú. agradezco muchísimo el haber estado por acá. De igual manera, bueno, si necesitan algo más o quisieran profundizar algo más, Cris, te autorizo a que les compartan mi correo electrónico y cualquier dato que necesiten o lo que sea, con muchísimo gusto lo podríamos profundizar también. Excelente, Rebe. Muchísimas gracias y que tengas un buen descanso. Igualmente, buenas noches para ustedes. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Ok, jóvenes. Bueno, todos muy tímidos con la invitada, pero no sé si tienen alguna consulta ahorita o algún tema que quieran resaltar de esta charla, tema de negociación. ¿No? Entonces, bueno, parecía que todo estuvo muy claro. No se desconecten, retomamos. Ah, sí, Kendall, adelante. Pero es que, bueno, yo estaba pensando si preguntaba o no, porque estaba poniendo atención cuando ella hablaba de qué es negociable, digamos, si quiero, y ella comentaba que todo este tema de con personas, con drogas, con licores, todo esto, y me Ujú. surgió la duda de si con dinero sí, porque eso no lo mencionó. Entonces, por ahí tenía como esa duda. No sé si usted sabe. Sí, qué lástima. Se lo hubieras planteado, Rebeca, en eso aprovechen a los invitados. Son personas de confianza y yo sé que ellos no van a tener ningún temor en responderles. Con dinero es diferente, ¿verdad? Ahora hay que ver el tema de la condición de la negociación. Cuando hay un tema de negociación de rehenes es interesante porque pues la persona se tiene circunscrita a un espacio físico. ¿Verdad? Entonces, cuando Rebeca hablaba de medios de transporte, no se le puede ofrecer que va a llegar un helicóptero y se va a ir, o cosas de ese tipo, ¿verdad? Con cuestiones de dinero, no es que se les va a ofrecer y la persona va a decir, tráigame $2 millones y uno, bueno, sí, denme media hora para conseguirlo, sino que se utiliza eso como una pieza de cambio, se empieza a negociar, mira, no, tal vez ese monto no, pero
podemos negociar otra posibilidad y ahí empieza y continúa el tema de la negociación, ¿verdad? En eso sí se puede. Cualquier sustancia que se consuma o cualquier insumo que pueda generar riesgo a la vida propia de las otras personas, definitivamente no. Entonces, por ejemplo, no, tráigame una 9 milímetros o tráigame una K-47, eso no, tráigame armas, cuchillo, lo que sea, nada de eso, ¿verdad? Con todas las otras cosas, sí hay un margen para ofrecerlos y poder negociar, ¿verdad? Pero volvemos, no es como las películas en que las personas pidieron un dinero, se les entregó y se fugaron y se evaporaron de la faz de la tierra. Todo eso a nivel policial se trabaja, de tener perímetros de seguridad y que no haya posibilidades de escape o de evadir de evadir, digamos, la justicia. Ustedes vieron en el video que les mostré la semana pasada de nuestra sección que el secuestro de la corte, para hacer un poco de memoria, parte de cómo se sacaron los secuestradores fue ofrecerles que se iba a hacer un traslado aéreo a Nicaragua en aquel momento. Entonces ellos salieron y fueron detenidos en el aeropuerto cuando iban a tomar la avioneta. Entonces, bueno, de una circunstancia de esa manera se puede manejar diferente, pero con el tema de dinero puede funcionar como una estrategia para acercarse a la negociación. ¿Ok? ¿Te aclaro, Kendall? Sí, profe, muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok, jóvenes, si les parece, tengo las 9:10, nos vemos tomémonos 20 minutos para que puedan estirarse bien y nos vemos a las 7:30. ¿De acuerdo? Voy a tener aquí.